Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 31. Capítulo 31, La arquera. Cuando Kirito regresó, ya eran más de las 4 de la mañana, pero nadie dormía. Drifter y Nautilus jugaban al whisky bajo la mirada de desaprobación de Asuna. Solo les permitió jugar después de que la convencieran de que, al ser una zona segura, los cuchillos rebotarían en su piel y no les harían daño. Cuando el esgrimista resopló y miró hacia otro lado, molesto, los dos chicos intercambiaron sonrisas. Cerca de allí, Yuna puso los ojos en blanco. Era obvio que, de todas, la que estaba más nerviosa por el intercambio era Asuna. Incluso más que Sinon, y la otra chica pasó la última hora mirando la puerta de la posada. Ambos estaban ansiosos, pero por diferentes razones. Sinon era más racional y sabía que Kirito estaría completamente a salvo dentro de la ciudad mientras no accediera a un duelo, algo que el joven espadachín ya les había asegurado que no haría. Así que, a Sinon le preocupaba más si recuperaría su arco. En cuanto a Asuna, se había opuesto vehementemente a la insistencia de Kirito de ir solo a ver a Kibao. Aunque esta era una zona segura, seguía preocupada por su bienestar. Pero Kirito argumentó que Kibao podría negarse a negociar si se sentía presionado por todo el grupo, así que solo podía aceptarlo a regañadientes. El repentino deseo de Drifter y Nautilus de jugar a las cartas fue una maniobra obvia para distraerla, pero funcionó. Aún así, cuando Kirito abrió la puerta, Asuna olvidó al instante lo enojada que estaba con él. Saltó de su asiento y en cuestión de segundos estuvo frente a él. Los demás no se quedaron atrás. Kirito. ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? Kibao. Uah, baja el ritmo Asuna. Deja que Kirito respire. Drifter puso una mano en el hombro de la esgrimista para calmarla, pero una sonrisa muy visible se dibujaba en sus labios. Junto a él, Yuna era aún menos discreta y soltó una risita. Le dirigió a Drifter una mirada significativa, ante la cual él solo pudo poner los ojos en blanco. Hace unos días, cuando notó el interés de Kirito por Asuna, Drifter hizo una apuesta con Yuna. Apostó a que el esgrimista subiría a otro piso para corresponder a sus sentimientos, mientras que la cantante apostó a que ocurriría en el segundo. Tanto para Drifter como para Yuna, nunca fue una cuestión de sí, sino de cuándo. Y aunque Asuna no había dicho en voz alta que le gustaba Kirito, él tampoco, era evidente para cualquiera que tuviera ojos que se querían. Al oír la risa de Yuna, Asuna se sonrojó tanto que le salió vapor de las orejas. La esgrimista miró con enojo a la chica que rápidamente se había convertido en una de sus mejores amigas, y no olvidó pisotear a Drifter por ser quien empezó las burlas. Estoy bien, Asuna. Fue raro, pero Kibao no te jugó ninguna mala pasada. Hablando de eso, esto es tuyo, Sinon. Kirito se rascó la mejilla como solía hacerlo cuando estaba avergonzado. Al ver la sonrisa de Yuna, cambió de tema rápidamente y sacó un objeto de su inventario. En cuanto apareció, atrajo todas las miradas. No porque fuera impresionante. No, parecía un simple arco curvo de hueso blanco, con algunas líneas y grabados. Pero era un arco. En Sword Art Online. Sinon la recogió con una actitud casi reverencial. Era evidente que era la primera vez que tocaba ese tipo de arma, y tiró de la cuerda con torpeza varias veces. Tendría que pedirles a Alicia Ágil que le fabricaran flechas más tarde. Oh. Acabo de conseguir bow. Menudo nombre tan flojo. Todas las demás habilidades básicas son así. Espada de una mano, daga, lanza de 2 manos, etc. El solo hecho de que exista una habilidad básica para ello es una buena señal. Significa que probablemente no sea algo puntual ni un proyecto abandonado por Kayaba, sino que habrá más arcos más adelante en el juego, e incluso habilidades de combate para ello. Una genuina sonrisa de felicidad iluminó la expresión normalmente impasible de Sinon.
La niña seguía jugando con el arco de cuerno injertado en sus manos como si fuera un juguete nuevo. Drifter, mientras tanto, se volvió hacia Kirito. ¿Dijiste que el encuentro con Kibao fue extraño? ¿Por qué? Bueno, no me regañó. Me llamó golpeador, pero nada más. Estaba seguro de que gritaría y maldeciría, pero iba muy en serio. Parecía que de verdad quería una Aneal Blade, hasta el punto de que yo no le importaba mucho. Realmente extraño. ¿De verdad importa? Ese bruto de pelo de cactus probablemente esté dando un espectáculo. Para los demás jugadores, no para Kirito, me refiero. ¿De qué estás hablando, Asuna? La esgrimista se detuvo un segundo para ordenar sus ideas. Se jaló el labio inferior con un dedo, sin percatarse de que esa acción había hecho que Kirito la mirara fijamente antes de que Nautilus le diera un codazo en las costillas. Bueno, verás, Kibao fundó la ALS con la premisa de proteger a los jugadores de bajo nivel y demás, ¿no? Pero gran parte de su propaganda de reclutamiento consistía en detener a los beta testers y a los tramposos y obligarlos a entregar todo el equipo que supuestamente habían robado. Todos sabemos que se refería a Kirito. Bien. Si no hubiera transmisiones en vivo, eso podría haber funcionado. Después de todo, si le crees a su discurso, Kirito es un tramposo que hackeó el sistema cardinal y controla SAO para hacerles la vida imposible a los jugadores. Pero eso es irrelevante, debido a las transmisiones. Todos vieron la batalla, así que después de que se calmaran, cualquiera con dos dedos de frente puede decir que Kirito podría ser un beta tester, pero no es un tramposo. Asuna sonrió al joven espadachín al decir eso, y, por primera vez, Kirito respondió con una sonrisa genuina. Sabía que nadie en el grupo lo consideraba un golpeador, pero oírlo decirlo en voz alta lo tranquilizaba. En fin, dije que Kibao probablemente está fingiendo, porque él también lo entiende. Pero la AL se construyó en parte para odiar a Kirito. Si se retractaba, perdería el respeto de sus subordinados. Después de que Asuna terminó de hablar, se hizo el silencio. La esgrimista descubrió que todos la miraban con los ojos abiertos y levantó las manos, avergonzada. Lo siento, no quise divagar. Tranquila, Asuna. Eso estuvo muy bien analizado. No había pensado en nada. ¿Sabes? Empiezo a pensar que solo puedo ser el tercero al mando de este grupo. Claramente, eres mucho más adecuada para ser la mano derecha de Kirito que yo. O tal vez él debería ser tu mano derecha. Bueno, pueden liderar juntos. Las palabras de Drifter se tornaron burlonas hacia el final, y Yuna avergonzó aún más a los dos adolescentes al empezar a burlarse, pero Drifter estaba siendo completamente sincero. Siempre supo que Asuna era una chica inteligente, pero esta era la primera vez que realmente salía de su caparazón y decía lo que pensaba. El grupo charló unos minutos más antes de que Nautilus bostezara y decidieran irse a dormir. Había sido una noche agotadora, pero ninguno de ellos pensó en tomarse un descanso al día siguiente. Antes de que Drifter pudiera escapar, Yuna lo agarró del brazo con una sonrisa pícara. El lancero refunfuñó, pero sacó una pequeña bolsa de core y se la entregó. La cantante sonrió ampliamente. Gracias por su patrocinio. Ya verás, jejeje. ¿Qué tal otra apuesta entonces, Yun? Claramente interesada, Yuna se detuvo y lo miró. Drifter sonrió desafiante. ¿En qué piso crees que estaremos cuando se reúnan? El que esté más cerca gana. Trato hecho. ¿Cuál es la apuesta? Drifter estuvo a punto de decir dinero, pero se detuvo al ver que Yuna ladeaba la cabeza para mirarlo. No supo qué le pasó, pero cambió de opinión. ¿Qué tal un secreto? Si gano, te contaré algo que he estado ocultando. Si ganas, puedes elegir lo que quieras. Eso, si ganas, ¿me contarás un secreto? Parece que pierdes incluso si ganas. Obviamente, la apuesta no tenía mucho sentido para Yuna. Pero para Drifter, sí. Ganaría mucho, sin duda. Sin confiar en sí mismo para no acobardarse y retractarse, no respondió verbalmente, sino que simplemente sonrió significativamente. Yuna lo vio y asintió. Está bien, estás dentro. Laberinto del 2 piso. Aquí viene.
Prepárense. El monstruo, una monstruosidad mitad humano, mitad toro, conocido como el Tauro Goleador Menor, apareció blandiendo su gigantesco martillo. Nautilus fue quien saltó hacia adelante para recibir el ataque, lanzando su escudo en un ángulo muy preciso, de modo que, en lugar de resistir la fuerza bruta del golpe, el martillo fue desviado hacia un lado. Eso no solo salvó al jugador de cabello ceniciento de perder muchos puntos de vida, sino que también hizo que el monstruo se tambaleara hacia adelante, justo en la trayectoria del combo de Kirito y Asuna. Lineal y vertical empujaron al monstruo hacia atrás, dándole a Drifter suficiente espacio para acumular impulso y lanzarlo al aire con un raje espique. Sinon. Cambia. No tenía por qué haber dicho eso. Mientras el Desert Taurus Striker seguía cayendo, una sombra sobrevoló la cabeza de Drifter y se clavó en el ojo derecho del monstruo. Fue un golpe crítico, y el monstruo se hizo añicos, dejando solo la flecha que lo mató. Sinon se acercó con indiferencia, lo recogió, comprobó su durabilidad y lo guardó en su carcaj. Nunca pensé que nos resultaría tan fácil matar monstruos del laberinto algún día. Escucha. ¿Recuerdas lo duro que tuvimos que luchar contra los kobolds de la ruina? No siempre será tan fácil, Yuna. Para empezar, ahora tenemos un grupo completo, además de que nuestras tácticas y equipo han mejorado muchísimo. También está el hecho de que los mobs de este piso son mayoritariamente solitarios. Y el Desert Taurus Striker tiene un ataque alto, pero poca defensa y salud. Mientras no dejemos que empiece a arrasar, no es tan difícil de matar. Yuna resopló y soltó una grosería mientras Drifter y Kirito se ponían en lo que ella llamaba modo sermón. El chico se rascó la mejilla y se sonrojó un poco, pero Drifter, con toda su madurez, le sacó la lengua a Yuna. Ignorando las risitas de todos, le hizo un gesto de aprobación a Sinon. Te has acostumbrado al arco, ¿verdad, Sinon? Ese tiro fue magistral. Sí, es como si estuviera hecho para mí. Sinon se había adaptado al arco como un pájaro a sus alas. Drifter y Nautilus recibieron algunos disparos desafortunados en la nuca al principio, pero en menos de 10 intentos, Sinon ya era capaz de apuntar con precisión. Al final del primer día, tras conseguir el arco de cuerno injertado, Sinon ya podía acertar la mayoría de las veces. Ahora, había integrado por completo el arco en su estilo de juego. El único inconveniente fue que, una vez más, algunos idiotas soltaron disparates, diciendo que el grupo de Drifter había usado los conocimientos de Kirito sobre bateo para hacer trampa y obtener otra ventaja injusta. Asuna se indignó al oír eso, pero Kirito simplemente le dijo que lo olvidara, y Drifter opinó lo mismo. Lo que piensen o digan no importa, Asuna. Tenemos un beta tester en nuestro equipo, y también es cierto que estamos usando el conocimiento de Kirito sobre la beta. Sería una tontería no hacerlo. Pero sabemos que no somos tramposos, y eso es suficiente. Pero. Qué injusto. Ni siquiera es Kirito quien usa el arco y lo culpan. Sin ofender, Sinon. La chica ignoró la disculpa de Asuna. También se sentía algo culpable de que Kirito, una vez más, fuera regañado, pero al igual que el chico, no le importaba mucho lo que pensaran de ella los demás. Al final, fue Argo quien presentó un argumento con el que incluso Asuna tuvo que estar de acuerdo. Déjalos llorar, A-chan. Es todo lo que pueden hacer mientras se esconden en las zonas seguras. Solo recuerda, se quejan y se quejan, pero ustedes son los que ven cuando llegan las transmisiones. Argo. Lenguaje. Aunque Asuna respondió eso casi por reflejo, dejó de insistir después de eso. Y Argo, tras haberle dejado claro su punto, se volvió hacia Kirito. Pero verás, nunca esperé que nuestro Kibou fuera tan astuto. Intercambiarle a Kibou una hoja aneal más 5 mientras le hacías creer que era tu arma principal. Y todo eso para conseguirle a Shin-chan su arco. ¡Qué romántico! Argo. La corredora de información, siempre dispuesta a causar estragos, ignoró alegremente a los adolescentes ruborizados. Sus ojos color chocolate aún conservaban su habitual brillo burlón. Aún así, tu grupo está acumulando un montón de títulos, ¿verdad? El golpeador, Kirito.
la cantante, Yuna. Y ahora, Sinon la arquera. Dribou, Naubou, Chan, date prisa o la gente se olvidará de ti. Drifter no se sintió tan ofendido por la idea como Argo creía, y eso molestó al corredor de información, quien hizo un puchero. Si esto fuera un juego normal, Drifter podría disfrutar de la oportunidad de hacerse famoso. Pero esto era Sao. Ya había suficientes expectativas depositadas en él. Cambiando de tema, ¿qué pasa con los bravos, rata? No parecían muy contentos contigo cuando pasamos por allí ayer. 800 core. El hecho de que Drifter ni siquiera pestañeara antes de lanzarle una bolsa de dinero decía mucho de su familiaridad con la corredora de información. Si bien 800 core no era mucho, tampoco era poco. Si Argo pedía tanto, significaba que la información valía la pena. No puedo contarles toda la historia porque hice una promesa, pero los Legend Graves tenían un sexto miembro que ninguno de ustedes conocía, y estaba haciendo cosas malas. Lo convencí, lo amenacé, para que parara, pero no he podido encontrar una solución a sus problemas. No dijo nada más, y el grupo no indagó. Si fuera información que pudiera vender, Argo le habría puesto precio. Que no lo hiciera significaba que no abriría la boca por mucho que le ofrecieran. Y tampoco estaban muy interesados. Los bravos legendarios eran un grupo alegre y de trato fácil, además de buenos luchadores, pero solo habían tenido una batalla juntos. La curiosidad de Drifter era ilimitada. Oye, Drifter. Mira allá. Kirito sacó al lancero de sus recuerdos. Acababan de doblar una esquina y, frente a ellos, había una visión que llenó a Drifter de inquietud y miedo a partes iguales. Un conjunto de puertas de acero grabadas, flanqueadas por dos pares de antorchas siniestras. ¿Crees que eso es, HM? Lo encontramos. La habitación del jefe. Capítulo 32. Capítulo 32, la segunda vez. El mundo lo esperaba. El momento en que las pantallas de todo el planeta fueron secuestradas por el hombre conocido como Akihiko Kayaba, para que pudiera exhibir con orgullo su perversión. Sus conquistas. Sus creaciones. 16 días después de la transmisión en vivo de la incursión del jefe del primer piso, volvió a ocurrir. Muchos se sorprendieron, pues asumían que, dado que Sword Art Online, lógicamente, se volvería más difícil a medida que los jugadores subieran de nivel, tardaría más de un mes en llegar. Pero esta vez, los medios de comunicación de todo el mundo lo transmitieron rápidamente. Nadie se molestó en intentar desmantelarlo como la primera vez, sabiendo que sería un esfuerzo en vano. En Japón, no solo los canales de noticias estaban repletos de actividad, sino también el gobierno y, de hecho, todo el país. Las escuelas interrumpieron las clases, sabiendo que sería inútil intentar que los estudiantes mantuvieran la concentración durante ese tiempo. Los profesores tampoco eran mucho mejores. Por supuesto, quienes más prestaron atención fueron los familiares de los jugadores de Sao atrapados y Kikouka en su oficina. Se encerró en su habitación y vio la transmisión en su computadora. Cuando los jugadores de vanguardia entraron en la sala del jefe, solo pidió un deseo. Por favor, que nadie muera. Argo corría. Corría tan rápido como podía. Pero sabía que sería demasiado tarde. Y era culpa de ese zoquete de Kibao. Malditos sean el Lilin. Cuando Drifter y su grupo trajeron la noticia de que habían encontrado la sala del jefe ayer, su intención era reunir a todos los de vanguardia y formular un plan, como lo habían hecho en el primer piso. Pero, por supuesto, Kipsou y Lind no podían esperar. Los dos arrogantes idiotas se pasaron toda la reunión discutiendo sobre quién lideraría el grupo de asalto y, obviamente, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Tampoco permitieron que nadie más expresara su opinión. Y como la ALS y la DKB eran las dos fuerzas de jugadores más grandes, Kirito, Ágil, Orlando y los demás líderes del grupo tampoco pudieron intervenir. Incapaces de llegar a un acuerdo, ambos jugadores decidieron comenzar la incursión al jefe la mañana siguiente, es decir, ahora mismo. Partieron sin un plan de ataque básico y, para colmo, llenos de luchas internas.
El hecho de que Argo estuviera a punto de completar una misión que les proporcionaría información sobre las debilidades del jefe también fue completamente ignorado. Bueno, Argo ya había completado la misión, pero era demasiado tarde. Estaba enviando mensajes a todos los jugadores que conocía en la banda, pero nadie respondía, lo que significaba que ya estaban en la sala del jefe. No tenía tiempo para distraerse con la transmisión, así que ni siquiera la abrió para verla. Sabía que intentar llegar a tiempo sería inútil. Pero aún así tenía que intentarlo. Porque si no lo lograba, moriría gente. Drifter observó la sala del jefe con cautela. Al igual que la de Ilfan, esta se iluminaba sección por sección al entrar. Pero mientras que la sala del jefe de Ilfan parecía una sala del trono, esta se parecía más a una arena. Era apropiado, supuso. Sus enemigos, en plural, rugieron y aparecieron frente a ellos. Casi de inmediato, Drifter frunció el ceño. Gracias a la guía de Kirito y Argo, habían aprendido que la pelea contra el jefe del segundo piso tenía varias etapas. Su primer enemigo sería Nato, el coronel Tauros, un minotauro de 3 metros de altura y piel azul. Tras llevar su tercera y última barra de vida al rojo, el verdadero jefe, Baran, el general Tauros, se uniría a la batalla. Pero ahora, ambos aparecían a la vez. Esto aumentaba considerablemente la dificultad. Afortunadamente, ese había sido uno de los posibles cambios que creían que Kayaba podría hacer, y habían discutido entre ellos qué hacer en ese caso. Vio a los ALS y a los DKB luchando contra Baran, a quien reconocieron como el jefe principal y, por lo tanto, el que les daría más recompensas al ser derrotado. Tal como se esperaba. ¡Qué decepción! Bien, que Lind y Kibao luchen contra Baran. Al menos deberían poder detenerlo. Nos uniremos a Ágil, los Bravos Legendarios y los otros grupos más pequeños para derrotar a Nato primero. Kirito asintió para demostrar que aprobaba la decisión de Drifter e hizo un comentario propio. Cuidado con el impacto adormecedor de Nato, es su ataque más peligroso. En la beta, la señal reveladora de que lo iba a usar era un mugido prolongado y alzar el martillo por encima de la cabeza. Y los cuernos son los puntos débiles de ambos jefes. Tras compartir rápidamente todo lo que sabía con los demás, Kirito fue el primero en cargar contra el jefe. Antes de que los tanques atacaran a Nato, tuvieron que alejarlo de Baran. Drifter asintió con seriedad a Ágil y Orlando mientras ocupaba su posición. Cuidémonos las espaldas. No podemos contar con que esos dos idiotas vengan a rescatarnos si nos metemos en problemas. Ja. Es mucho más probable que tengamos que salvarles el pellejo. Pero tú lo logras, Drifter. Ja ja ja. Cuando dije que esperaba luchar a tus espaldas una vez más, no esperaba que fuera tan pronto, Lancero Drifter. Pero no hay mejor ocasión que esta, ¿no crees? Estoy totalmente de acuerdo, Orlando. Tomémonos algo en el tercer piso cuando esto termine. Dato curioso. En SAO 1 se podía emborrachar. Drifter nunca lo había intentado, pero la derrota de un jefe de piso parecía una ocasión propicia para celebrar. Cambiar. Como una flecha que sale de la cuerda del arco, Drifter se lanzó hacia adelante en cuanto escuchó a Asuna gritar el primer Syllabus. La punta de su lanza brilló azul cuando golpeó a Nato, el coronel Tauro con un simple picadura. Picadura era una de las habilidades de un solo golpe más básicas, compartida por la espada, la daga y la lanza. No infligía mucho daño, pero su tiempo de reutilización era casi nulo, lo que la convertía en una excelente herramienta para iniciar combos más potentes. Y Drifter la utilizó como tal. Picadura fue seguida por un arco horizontal que atravesó la espinilla de Nato, y luego dos ataques regulares más antes de que el jefe centrara su atención en él, y Drifter decidió retirarse. Cambiar. Nautilus ocupó su lugar, golpeando la rodilla de Nato con su escudo redondo, lo que hizo que el jefe se tambaleara y se inclinara hacia un lado. A salvo en la retaguardia, Sinon disparaba flecha tras flecha contra el jefe. Apuntaba a sus cuernos, sus puntos débiles, pero Nato se movía tanto que fallaba la mayoría de las veces. Después de todo, aunque era una habilidad natural, solo tuvo el arco de cuerno injertado durante unos días.
Finalmente, se decidió por un objetivo más grande y disparó a la cabeza del jefe, que tenía mayores probabilidades de asestar golpes críticos. ¡Ah! Muchos gritos sobresaltaron repentinamente a Drifter. Su cabeza giró bruscamente hacia la izquierda y vio que algo estaba sucediendo. Al menos una docena de jugadores de la ALS y la DKB yacían en el suelo, indefensos. Chispas volaban alrededor de sus cuerpos, efecto visual de la desventaja de parálisis. Baran, el general Tauro, levantó su martillo de la caja que había dejado atrás tras usar detonación aturdidora, la versión mejorada y más peligrosa del impacto aturdidor de Nato, y se preparó para asestarle un golpe a uno de los jugadores paralizados. Si eso realmente sucedía, sin duda el desafortunado miembro de la DKB quedaría hecho papilla. Por suerte, Ling no era un completo idiota y había dispuesto que dos grupos se quedaran. Inicialmente, se suponía que debían alternar con los que estaban en combate, pero ahora desempeñaban el papel de rescatistas. Y, aunque discutían a diario, en este momento de necesidad, el DKB no abandonó a los miembros paralizados de la ELA, sino que también los arrastró de vuelta. Después de todo, una cosa era odiar a alguien y otra muy distinta verlo morir. En cuanto a la razón por la que Kibao no hizo que otros miembros de la ALS rescataran a su propia gente, fue porque el ingenuo estaba demasiado absorto en su propia batalla como para notar que Baran estaba a punto de usar la única habilidad que la guía mencionaba en negrita, y por lo tanto, también era uno de los jugadores paralizados. Desafortunadamente, la parálisis solo significaba que los jugadores no podían moverse, pero aún podían hablar, por lo que Kibao soltaba una sarta de improperios. Bueno, quizás Drifter estaba siendo un poco duro. Kibao estaba dando algunas órdenes, tanto como su condición actual se lo permitía. Pero se había comportado como un idiota durante todo el tiempo que el grupo de asalto había recorrido la torre. Fue particularmente cruel con Kirito después de ver que el joven espadachín tenía una segunda Aneal Blade en sus manos. Probablemente pensó que lo habían engañado, lo cual no era del todo falso, pero por su comportamiento, Drifter se dio cuenta de que el objetivo de Kibao al comerciar con Kirito no era en realidad obtener una Aneal Blade, sino privar a Kirito de su arma principal. Tras comprender eso, cualquier atisbo de respeto que Drifter le hubiera quedado al bruto de cabello de cactus se desvaneció. Pero ahora el lancero no tenía tiempo para pensar en cuánto deseaba hacerle entrar en razón a Kibao. Viendo que todos los jugadores paralizados habían sido rescatados y se recuperaban, volvió a centrarse en Nato, el coronel Tauros. El grupo que atacaba al jefe secundario tenía unas 15 personas menos que ALS y DKB juntos, así que, aunque Nato era un poco más débil, con solo 3 barras de vida en lugar de las 5 de Baran, tuvieron que esforzarse igual. Ágil, retrocedan y cúrense. Bravos, tomen su lugar. Lógicamente, su grupo debería tener aún más problemas, ya que estaba compuesto por muchos grupos más pequeños. Pero Kirito no tenía ningún problema en comandar a todos. Eso solo podía suceder porque Ágil y Orlando obedecían sus órdenes. Si los demás jugadores no lo hacían, podrían quedarse sin apoyo. No porque Kirito los abandonara a propósito, claro, sino porque el joven espadachín solo podía concentrarse en un número limitado de cosas a la vez. También era porque todas las órdenes de Kirito tenían sentido. De lo contrario, nadie lo obedecería. Kirito, tú también tienes que descansar. Todavía puedo seguir adelante. No se puede. Cuida tu salud. Drifter apenas oyó la discusión entre Asuna y Kirito mientras ambos esquivaban otro martillazo de Nato. Un vistazo rápido a su le mostró que la salud de Kirito había bajado a amarillo en algún momento. Tienes razón, Kirito. Retírate y cúrate. Todos nosotros, en realidad. Vas, cambia con nosotros. Bien. Ignorando la protesta de Kirito, Drifter asestó una última mordedura de serpiente al jefe, y Asuna lo arrastró mientras lo seguía. Al mismo tiempo, llamó a uno de los grupos de reserva para que ocupara su lugar. Kirito era un gran luchador, pero su sentido de la responsabilidad a veces era excesivo. Les pedía a los demás que cambiaran y se curaran, pero solo hacía lo mismo cuando su salud estaba en números rojos. Ese era un rasgo suyo que Drifter y los demás se habían esforzado por cambiar.
Por eso, mientras Kirito era el líder del grupo, Drifter a veces usaba su autoridad como el mayor, tanto por su edad como por ser uno de los 3 originales, para imponerse. Al regresar, Yuna cambió la melodía que tocaba de Pesca de Fuego a Descanso. Al hacerlo, también tuvo que cambiar su instrumento, del pequeño arpa a su vieja flauta. La primera vez que lo hizo, fue una sorpresa para todos, ya que no se podían cambiar las armas en combate. Al parecer, los instrumentos musicales no contaban como armas, lo cual, supusieron, tenía sentido. ¿Estás bien, Naut? Sonriéndole a la cantante, Drifter le dio una palmadita en el hombro a Nautilus. Además de Kirito, el chico de cabello cenizo también había recibido muchos golpes, algo inevitable en su posición. Pero Drifter no preguntaba por eso, y Nautilus lo sabía. Esbozó una sonrisa forzada entre jadeos. Sí. No hay problema. El FNC de Nautilus no había aumentado desde la batalla contra Ilfan. Les preocupaba que sucediera al luchar contra el arco Bulbous, pero no fue así. Parecía algo totalmente aleatorio. Bien. Entonces bajemos esta cosa. Apenas se habían reincorporado al combate cuando Nato, el coronel Tauros, rugió y alzó su martillo. Drifter abrió los ojos de par en par, pero estaba a punto de usar una habilidad. Aunque la cancelara, no podría escapar a tiempo del alcance de impacto adormecedor. Volver. Drifter no estaba seguro de quién gritó eso, pero solo pudo observar cómo el enorme martillo abría un cráter en el suelo, afortunadamente lejos de él. Aún así, las chispas y los rayos que salieron de él lo impactaron, y Drifter sintió que todo su cuerpo se entumecía. Incapaz de mantenerse en pie, cayó de bruces al suelo. Vagabundo. Su brazo derecho, que aún sostenía la lanza, estaba incómodamente atascado bajo su cuerpo, con el asta clavándose en sus costillas. Por el rabillo del ojo, vio un rayo amarillo junto a su barra de salud. El lancero no era el único caído. Aunque estaban mejor preparados que el grupo que luchaba contra Baran, aún quedaban 6 o 7 jugadores paralizados. Y, para su desesperación, descubrió que 3 de ellos eran los tanques. Sin ellos, Nato, el coronel Tauros podía vagar libremente. Y venía directo a por él. Muévete, muévete. Maldita sea. En su interior, Drifter le gritaba a su cuerpo que se moviera. Claro, era inútil. Era un juego. Un juego mortal, pero un juego al fin y al cabo. Cualquier fuerza de voluntad era inútil, y el sistema era absoluto. No podía librarse de su parálisis solo porque quisiera. Al ver al jefe levantar el martillo para aplastarlo, Drifter no pudo evitar preguntarse si así había muerto. Su salud estaba casi al máximo, así que debería haber aguantado un golpe, ¿verdad? Y su grupo debería haber llegado a tiempo, ¿no? Pero ese martillo era enorme. El jefe también. ¿En qué demonios estaba pensando cuando decidió convertirse en un líder? Sin querer, pero sin poder contenerse, Drifter se estremeció y cerró los ojos, cuando Nato se preparó para blandir su martillo. Pero el golpe esperado nunca llegó. En cambio, oyó al jefe gritar y abrió los ojos justo a tiempo para ver una flecha clavarse en sus cuernos, haciendo que salieran volando fragmentos. Y entonces apareció Nautilus, el valiente espadachín, muchos años menor que él. El chico tímido que padecía una condición que lo paralizaba de miedo. Pero no dudó en colocarse entre el indefenso vagabundo y el imponente minotauro. ¡Puaj! Nautilus gruñó y se tambaleó cuando el golpe retardado impactó su escudo redondo, pero no cayó. Se mantuvo firme, permitiendo que Asuna y Namate, uno de los amigos de Ágil, agarraran a Drifter y lo pusieran a salvo. Vagabundo, ¿cómo estás? Yuna le sacudió el hombro con voz preocupada y le puso una poción paralizante en los labios para que Drifter apartara la vista de la espalda de Nautilus. Al desmayarse, se levantó y le alborotó el pelo a la cantante. Estoy bien ahora, Yun. Gracias. No hice mucho. Fueron Sinon y Nautilus quienes reaccionaron rápido. Sí, no puedo creer que alguna vez pensara que era un cobarde. Es muy valiente, ¿verdad? La conversación fue tan aleatoria y fuera de lugar, considerando la situación, que Yuna se quedó atónita por un segundo antes de sonreír brillantemente. Sí.
Sí, lo es. Capítulo 33. Capítulo 33, Asterio el Rey Tauro. Uf. La joven suspiró aliviada y se dio una palmadita en el pecho. Había estado a punto de morir. Si el arquero y el otro jugador no hubieran reaccionado tan rápido, el lancero habría muerto. Wow, eso estuvo muy cerca. Sí, no es broma. Oye, deja de agitar el teléfono. Kirigaya Sugua estaba en clase hoy cuando alguien gritó e interrumpió a su profesor. El profesor lo fulminó con la mirada, pero al estudiante, que jugaba disimuladamente con su teléfono, no le importó. Le gritó a quien quiera que estuviera escuchando que los jugadores de SAO estaban peleando con el jefe del segundo piso. Eso encendió la clase entera. Todos, incluso la profesora, sacaron sus teléfonos para ver la transmisión. Sugua fue la más rápida. Después de todo, los demás estudiantes podrían tomarlo como un simple espectáculo o entretenimiento, pero para ella era diferente. Su hermano también estaba atrapado en ese juego mortal. Y tal como esperaba, él también formaba parte del grupo de asalto. Otra vez. Dios mío, cuánto odiaba a Kazuto, o Kirito, como lo llamaban en el juego, por eso. Lloró muchísimo al descubrir que estaba en una cama de hospital y que podría morir en cualquier momento. Y luego se sintió tan feliz al volver a verlo hace poco más de medio mes, solo para llorar de nuevo al darse cuenta de que la única razón por la que podía verlo era porque estaba luchando contra el monstruo más peligroso de SAO en ese momento. Aunque al final ganaron, Sugua seguía muy preocupada por él. Y cuando empezó todo el asunto del golpeador, se enfureció muchísimo. Incluso después de que ese buen hombre del gobierno, Kikouka Seihiro, le explicara por qué lo hizo, seguía sin perdonar a Kazu Kirito por intentar hacerse pasar por el villano. ¡Qué estúpido! Por mucho que deseara volver a verlo, saber que seguía vivo y sano, Sugua esperaba no volver a encontrar a Kirito en una transmisión de SAO, porque eso significaría que su hermano estaba, una vez más, luchando contra lo peor que Kayaba podía ofrecer. Pero en el fondo, sabía que se sentiría decepcionada. Y no se equivocaba. Como era de esperar, Kirito estaba allí cuando empezó la transmisión en vivo de la batalla contra el jefe del segundo piso. Pero también le sorprendió ver que no solo lideraba a su grupo, sino que también parecía dar órdenes a muchos otros jugadores. Para ella, que sabía que Kirito era un solitario, eso fue una grata sorpresa. Durante la pelea, prestó especial atención no solo a su hermano, sino también a los otros 5 miembros de su grupo. Durante la caótica refriega, logró captar sus nombres. Estaba Drifter, el lancero que parecía compartir el liderazgo del grupo con Kirito. Era mayor que los demás, pero si luchaba con su hermano, debía ser una buena persona. Luego estaba Asuna, la chica increíblemente hermosa que usaba un estoque y siempre seguía a Kirito para atacar a los monstruos. Ambas estaban increíblemente en sintonía, y el instinto de hermana menor de Sugua le decía que podría haber algo entre ellas. El único del grupo que usaba escudo se llamaba Nautilus. Era bastante sencillo y no destacaba mucho, al menos en opinión de Sugua. También estaba Yuna, la chica que llevó un instrumento musical a una incursión contra un jefe. Según un análisis que vio en internet después de la pelea contra el jefe del primer piso, podía usar la música para curar a la gente. Por último, estaba la arquera. Sugua apenas la notó en la primera transmisión, así de discreta era. Incluso ahora, seguía sin saber su nombre, porque no había pronunciado palabra en toda la pelea. Pero tenía un arco increíble, así que era difícil no verla. ¿Dónde demonios había encontrado un arco entre las incursiones de los jefes del primer y segundo piso? Cualquiera que fuera la respuesta, Sugua decidió prestar atención también a los miembros del grupo de Kirito. Cuando Drifter casi fue aplastado por Nato, el coronel Tauros, se horrorizó. Afortunadamente, la arquera y Nautilus lo salvaron. ¿Estás bien, Sugua? Ay. Digo, Kirigaya-chan. Estás un poco pálida. Sugua fulminó con la mirada al chico flacucho sentado a su lado. Él se estremeció, sus gafas casi se le cayeron de la nariz pecosa, y se dirigió a ella con la mirada. El chico se llamaba Nagata Shinichi, y probablemente podría considerarse el mejor amigo de Sugua.
Sin embargo, a ella no le gustaba que lo supieran, así que no le permitió que la llamara por su nombre. Pero al ver que él la había notado pálida mientras todos estaban concentrados en la transmisión, se ablandó un poco. Estoy un poco preocupado. Casi muere. Bueno, sí. Esos jefes pueden paralizar a los jugadores. Me sorprende que nadie haya resultado gravemente herido todavía. Supongo que por eso son ellos los que luchan contra los jefes, ¿eh? Son la élite de Sao. Sobre todo ese chico de pelo negro. Mira lo bueno que es. Sugua siguió la señal de Shinichi y descubrió que se refería a Kirito. En ese momento, su hermano usaba el mango del martillo de Nato como plataforma para saltar y golpear al Minotauro en la cara con cierta habilidad. Sugua no pudo evitar erguirse un poco al oír que la gente elogiaba a su hermano. ¿Eh? Me resulta familiar, ¿no lo crees, Sugu? Kirigaya-chan? ¿De qué estás hablando? Presta atención a la pelea. Sobresaltada, Sugua entró en pánico y le dio una palmada a Shinichi en la nuca. El chico hizo un puchero, confundido por el motivo de la agresión, pero demasiado asustado para preguntar. Sugua suspiró aliviada al ver que había dejado de hacer preguntas. Sugua no le había dicho a nadie que Kirito era su hermano. Estaba bastante segura de que, si lo hacía, sus amigos no dejarían de acosarla con preguntas. El chico que murió en la incursión del jefe del primer piso, Diabel, ya estaba siendo tratado como una especie de celebridad. ¿Se imaginaban a su hermano, precisamente, recibiendo el mismo trato? Sus compañeros de clase probablemente no la creerían aunque se lo dijera. Suspirando para sus adentros, Sugua sintió de repente un conflicto. Se alegraba de que su hermano hubiera encontrado amigos y personas de confianza dentro de Sao, pero al mismo tiempo sentía que había perdido algo. Lo cierto era que, desde hacía unos años, su relación con su hermano se había vuelto tensa. Un día, Kirito simplemente empezó a distanciarse de ella, y ella nunca entendió por qué, hasta hace unas semanas, cuando su madre le explicó que Kirito no era en realidad su hermano, sino su primo. Sus padres habían muerto en un accidente, y su madre lo adoptó. Planeaba decírselo cuando fuera mayor, pero Kirito lo descubrió por sí solo cuando tenía solo 10 años. Durante mucho tiempo, Sugua pensó que Kirito la estaba alejando por algo que ella había hecho. Se sintió aliviada al descubrir que no era así, y bastante enojada con él por lo que hizo. Adoptado o no, siempre sería su hermano mayor. Había tantas cosas que quería contarle. Por desgracia, ahora era imposible. Pero cuando saliera de Sao, no si salía, se lo contaría todo. Después de regañarlo por preocuparla, claro. ¡Cuidado! Se está volviendo loco. Drifter no necesitó la advertencia de Chuchulain para notarlo. Era evidente que la piel azul de Nato, el coronel Tauros, adquirió de repente un tono rojizo. Su grupo, aunque más pequeño que Alcide KB, fue el primero en dejar a un jefe con solo el último tercio de su última barra de salud. Baran, el general Tauro, tenía 2 barras de HP más que Nato, así que eso era comprensible. Lo que no era comprensible ni aceptable, en la humilde opinión de Drifter, era que el modo furioso de Nato consistiera en usar repetidamente impacto adormecedor. Sin mencionar el daño al jefe, los jugadores ahora corrían como pollos sin cabeza para evitar morir paralizados. La única que podía atacar con indiferencia era Sinon, quien permanecía en la retaguardia con su arco completamente tensado, disparando flecha tras flecha. Muy pronto, el jefe, que había disipado su agresividad al entrar en su fase berserker, se volvió hacia el arquero, echando vapor por la nariz. Tanques, formen una barrera. Los demás, cuando se detenga, golpéenlo con todo lo que tengan. Viendo esta oportunidad que no podían desaprovechar, Drifter se disculpó en silencio con Sinon por usarla como cebo. Funcionó sorprendentemente bien. Nato, el coronel Tauro, se estrelló contra el muro de escudos, derribando a varios tanques. Pero lograron detener al jefe y, en el breve intervalo antes de que pudiera volver a cargar o iniciar una habilidad, le llovieron ataques por todos lados. Fue muy decepcionante.
Tras un largo rato de lucha y muchas veces al borde de la muerte debido a la molesta parálisis, el ataque combinado de más de 20 jugadores acabó con la última salud de Nato, el coronel Tauros, sin que éste pudiera siquiera desatar un último impacto adormecedor. Un jugador de algún grupo que Drifter desconocía era el que había obtenido la bonificación de último ataque. Parecía ser algún tipo de armadura, pero el lancero no tenía tiempo ni energía para preocuparse por ella. Kirito ya estaba reuniendo a todos de nuevo para ayudar a la ALS y a la DKB contra Baran, el general Tauro. Un vistazo rápido le indicó a Drifter que la gente del Indy Kibao resistía, aunque a duras penas. A diferencia de su bando, que estaba más o menos coordinado, los dos grandes grupos de jugadores se peleaban y se saboteaban mutuamente en medio de la batalla. Por ejemplo, ahora mismo los tanques de DKB sostenían la agresividad de Baran, pero en lugar de ayudarlos a dividir la presión, los jugadores de ALS atacaban salvajemente en un intento desesperado por robarle el jefe. Esos idiotas. ¿Se dan cuenta de que todos los jugadores de SAO están viendo esta batalla? TSK. Gruñendo molesto, Drifter siguió a Kirito y corrió hacia Baran. El pelinegro colocó su espada tras él, casi arrastrando la punta por el suelo. Al ver la postura inicial característica de salto sónico, Drifter sonrió. Su lanza brilló al rojo vivo mientras preparaba un pico de furia. Sin necesidad de comunicarse, el duro aceleró repentinamente, dejando atrás a Asuna, Orlando y Ágil. Oye, ¿qué crees que estás haciendo, maldito golpeador? Kirirok hizo oídos sordos a los insultos de Kibao. Cuando aún estaba a más de 5 metros de Baran, el general Tauro, el espadachín, saltó, dejando solo una nube de polvo a su paso. Kirito, con un movimiento ascendente de su espada, abrió a Baran desde la cadera hasta el hombro. La herida era tan profunda que sorprendió que el jefe no hubiera perdido un brazo. Murú. Enfurecido, el gigantesco general Minotauro intentó golpear a Kirito con la mano libre mientras el chico aún estaba en el aire. Fracasó estrepitosamente. Drifter estaba justo detrás de Kirito, púa de furia lanzándolo hacia adelante, y su lanza atravesó la muñeca izquierda de Baran. Herido de gravedad 2 veces seguidas, el jefe de 4 metros se tambaleó y cayó. Aún le quedaba casi toda la barra de salud, así que no estaba muerto. Pero era vulnerable. Matar. ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Qué genial! Shinichi estaba entusiasmado, pero Sugua tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que el ataque de pinza que Kirito y Drifter habían realizado fue genial. No, mejor dicho, fue impresionante. Ambos volaron hacia el jefe como un par de cometas verdes y rojos. Y la forma en que Kirito se dejó completamente expuesto después de su ataque, no confiaba solo en que Drifter estuviera allí para el siguiente ataque. Sabía que lo haría. Por alguna razón, Sugua sintió ganas de llorar. Se tapó la boca con la mano para ahogar un llanto, con los ojos llenos de lágrimas. La forma en que su hermano saltó frente a ese monstruo, no dudó ni un segundo. ¿Cuándo había crecido tanto? El duro de Drifter y Kirito había derribado al jefe. No hubo suspenso tras el incidente. Con dificultades para levantarse y rodeado por más de 50 jugadores, el destino de Baran el general Tauro estaba sellado. Ya ni siquiera podía usar detonación adormecedora, porque cada vez que lo intentaba, al menos 4 ataques diferentes desviaban el martillo de guerra de su trayectoria. Aunque DKB y ALS fueron los que hicieron la mayor parte del trabajo, Ágil fue quien dio el último golpe a Baran el general Tauro, y Drifter admitiría con culpa que sintió un gran placer al ver las caras amargas de Kibao y Lin. Sintiendo que la tensión lo abandonaba de golpe, Drifter se sentó, jadeando. No había sido una pelea fácil, pero habían ganado. Y nadie murió. Una victoria total. Estuvo tentado de unirse a los demás en la celebración cuando por casualidad miró hacia la entrada de la sala del jefe y vio a alguien que nunca imaginó que vería. ¿Argo? No se sabía si el corredor de información lo escuchó o si sus ojos se encontraron por casualidad, pero cuando Argo lo miró fijamente, lo que Drifter vio no fue alegría, sino pánico. ¡cuidado! Aún no ha terminado.
Desafortunadamente, la advertencia de Argo pasó desapercibida para todos, menos para Drifter, ahogada por las voces. Antes de que pudiera levantarse y preguntarle qué quería decir, uno de los rincones oscuros de la sala del jefe comenzó a brillar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todos oyeron un rugido, y luego una columna de relámpagos se abrió paso justo en medio del grupo de asalto. ¿Qué carajo? Cegado momentáneamente, Drifter se frotó los ojos para quitarse las manchas blancas. Casi deseó no haberlo hecho. Lo que lo recibió fue una escena de desesperación. 2 docenas de jugadores yacían en el suelo, paralizados, y ninguno de ellos por encima del amarillo. Algunos de los más frágiles estaban incluso sumergidos en el rojo intenso, a punto de morir. Sobre ellos se cernía el peor monstruo que Drifter había visto en Sao. Un minotauro, como los otros 2 jefes, pero este tenía 3 pares de cuernos y medía más de 6 metros. Cada pata era tan gruesa como un tronco de árbol, y la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta con una cota de malla. De sus fosas nasales brotaban rayos, y sobre su cabeza reposaba una corona de platino. Al ver el gigantesco martillo de guerra dorado, fácilmente el doble de grande que él y mucho más ancho, Drifter tragó saliva de miedo. Ahora sabía a qué se refería Argo. Asterio el Rey Tauro. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.